Bueno, en esta oportunidad le doy las gracias a todas las autoridades de la Universidad Experimental Simón Rodríguez y su decanato de educación avanzada y todos aquellos compañeros que han participado conmigo en el postdoctorado en derechos humanos. De verdad que estoy bastante agradecido con esta oportunidad que se me brindó a mí y a todos mis compañeros y a la universidad en particular, la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, y de la representación mía, la del vicerrector académico, vicerrector territorial y del vicerrector y a la rectora Betis Muñoz. De verdad que le doy las gracias por esta oportunidad y de acercarnos a lo que es los derechos humanos y en la prosecución y en el desarrollo de nosotros como docentes y como profesionales. Es destacar que uno de los graves problemas de Venezuela es que los ciudadanos y muchos de nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos fundamentales y que no conocemos también nuestra historia para enmarcar lo que ha sucedido antes y después de la Revolución Bolivariana. Por ello, en esta oportunidad, mi artículo trata el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, como un arma de intervención en la soberanía de Venezuela. Aquí nos estamos disputando dos modelos de país. Un modelo que en pro del socialismo del siglo XXI y otro modelo que es procapitalista. Y esos son los dos modelos que se están confrontando y por ello digo yo, y en la investigación que hace el autor, en su proceso investigativo, logra demostrar y determinar que los organismos que velan los derechos fundamentales, los derechos humanos en el mundo, siempre han buscado es fortalecer un sector de cada nación, un sector del mundo, una ideología en particular. Y por ello vemos en estas láminas que el autor se pregunta: ¿derechos humanos de quién y para quién? Estas son preguntas generadoras, porque el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos es un arma de intervención en la soberanía de Venezuela. Y así el desarrollo de este trabajo, buscamos responder a estas preguntas y demostrar como hipótesis que es un arma de intervención. Y para ello nos buscamos la fundamentación histórica, la fundamentación ideológica y científica de lo que se entiende por derechos humanos. Es de destacar que los derechos humanos en el mundo los han conquistado los pueblos con sus luchas. Después de la Segunda Guerra Mundial y en vista de las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Sociedad de Naciones se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero precisamente esos países que promocionaron y que procuraron la firma de ese documento fundamental que reza sobre los derechos humanos, vemos que en el caso de los Estados Unidos esos derechos fundamentales se conquistaron por el pueblo norteamericano y sobre todo vemos la lucha segregacionistas, ¿no? Donde Martin Luther King logra que se firmen los derechos civiles en función de respetar ese grupo que se le faltaba el respeto y no se le consideraban como seres humanos, con los derechos humanos, como es el caso de la población negra. Pero también lo vemos en Argelia, las luchas por la liberación de su pueblo y cómo Francia y respetó a esos países y no se logró, sino después de una guerra de varios años, que se respetaran los derechos humanos en Argelia. Y así muchos países en la región, en Guatemala, vemos en Nicaragua la violación de los derechos humanos, y como países como
que hoy en día nos cuestionan a nosotros como nación soberana y que está buscando un proceso de cambio, vemos que ellos no pelearon ni buscaron la manera de que se cumplieran esos derechos fundamentales. Así vemos que en ese respeto de los derechos fundamentales, en Venezuela existe un pacto entre la sociedad venezolana y sus instituciones, expresada en el orden constitucional que permite la evolución y mejora de las condiciones del gobierno y del pueblo, en concordancia con la razón y el derecho común. Los derechos humanos, como decía yo anteriormente, es importante señalar aquí que los derechos humanos en el siglo XX, tanto en Venezuela como en otros países, se puede inferir que ha sido un camino tortuoso para que los mismos sean reconocidos por los que han detentado el poder y que hoy se abrogan su defensa, y que son los pueblos los que han forzado su reconocimiento. Hoy en día, sobre todo esos factores que representaban en la Asamblea Nacional, que ayer violentaron y golpearon los derechos humanos, hablan precisamente de esos derechos humanos. Y nos recuerdan los teatros de operaciones, la lucha armada de los años 60, donde hoy en día muchos de esos líderes, muchos jóvenes perdieron sus vidas, y que en manos de los organismos de seguridad del Estado, pero que era promocionada una lucha donde nos había derecho a confrontar esos modelos de país. Y hoy ellos mismos quieren abrogarse esa situación. Quieren decir, hablar de unos derechos humanos que no existen, ¿no? Ellos podemos decir que el informe de la alta comisionada de los derechos humanos nacional deja entrever que no es más que un deliberado propósito de ocultar la verdad de los logros de la revolución y del empleo de la inmoral desviación de trabajar con la desmemoria, no recordar los años 60. La Constitución de 1961 en lo concerniente al Estado de Derecho significó la interrupción del terrorismo de Estado, eso es importante reconocerlo, o el ensayo de las prácticas violatorias más degradantes de lo que se puede entender por dignidad humana, que se aplicaron con plena conciencia por lo que ejercían el poder político. Eso es importante, y que con la revolución bolivariana hoy en día se han estudiado esos casos de lo que sucedieron en los últimos 40 años antes de la revolución bolivariana, y de lo que son hoy los derechos humanos, como el reconocimiento a los pueblos indígenas, el reconocimiento a la mujer, el reconocimiento al medio ambiente y un desarrollo mejor de democracia. Por ello lo que se trata, y en este trabajo trato de demostrar que se trata es de manera permanente rescatar la verdad histórica y ver la hazaña del inframundo de los 40 años de democracia representativa vista del ángulo de la Constitución del año 1999, para que no haya un muro de la impunidad que hace posible que los ideólogos y ejecutores del terrorismo en la Cuarta República asuman hipócriticamente la defensa de los derechos humanos con el apoyo internacional. En ese apoyo internacional, llámese Organización de Naciones Unidas, OEA, o los países del Grupo de Lima, o de nuestro vecino país, con chupancia con los Estados Unidos, de venirnos a dar clases de derechos humanos, pero con una clara intención de violentar nuestra soberanía, como pasó en Panamá y como ha pasado en muchos países donde han sido un acicate, una forma de llegarle a los pueblos y violentarlos y atacarlos, y como arma de intervención con el discurso de los derechos humanos. Por ello se puede decir que en la actualidad Venezuela está en una encrucijada sobre su devenir político y social. Dos modelos de organización política y social se encuentran en disputa, como lo dije anteriormente: el capitalismo y el denominado socialismo del siglo XXI, que el pueblo venezolano mayoritariamente ha ido y ha elegido cuál es el camino a seguir, cuáles son sus objetivos, a los cuales se alinean los partidos políticos. En el caso del socialismo del siglo XXI, los partidos políticos de la revolución y otras formas de organización social, y por el otro lado, los partidos políticos y otras formas de organización social de la oposición, que siempre han desconocido el proceso de cambio que vive el pueblo de Venezuela desde el año 1990.
99. Por ello, para concluir, pues, puedo decir que existen toda una base histórica a quien responden los derechos humanos en el mundo y siempre está vinculada a organismos hegemónicos que desarrollan mecanismos legales y suprarreales y que sirven de ariete para trastocar la soberanía nacional. Eso queda demostrado en mi trabajo de investigación. Es por ello que puedo decir que desde el gobierno de Venezuela siempre ha estado abierto a que se le audite en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, desde los tiempos del señor Said Raba, que no es menos contrario a lo que vino a hacer la señora Michelle Bachelet, predecesor de Bachelet, el cual emitió informe en el 2017 y 2018, lo que puede ser interpretado como un gesto de transparencia, donde se le abrieron las puertas, pero sin embargo siempre hubo y siempre habrá animadversión y contradicción con el gobierno de Venezuela, que ha decidido, y con el pueblo de Venezuela, que siempre ha decidido ser independiente. Por ello, hay que revisar con lujo de detalle ese informe y darle una respuesta desde el pueblo de Venezuela, concientizándolo y indicándole cuáles son los errores y cuál es ese que es lo que se esconde detrás de todo ese movimiento y todos sus ideólogos y todos los que han convertido, lo que forman parte de esa fuerza de opinión y de crear una imagen negativa del país con respecto al proceso de cambio revolucionario. Por todo ello, le doy, por la atención, le doy las gracias. Muchas gracias por la atención.